le pasó a una chica que se fue de viaje y desapareció por completo. Este es el caso de Leah Roberts. Leah Roberts nació el 23 de julio de 1976 en Durham, Carolina del Norte. Ella era la menor de 3 hermanos. Su madre falleció por una enfermedad cardíaca cuando ella tenía 20 años. En ese momento ella era estudiante del segundo año de la carrera de español y antropología, pero abandonó esta carrera por 2 años debido a la muerte de su madre. Pero en 1998 retomó la carrera. Pero poco tiempo después, en 1999, su padre también falleció por una enfermedad pulmonar. Esta situación obviamente puso muy mal a Leah y reforzó mucho la relación que tenía con sus hermanos, con Haidt y Cara. En 1998, un tiempo antes de que su padre falleciera, ella, cuando tenía 20 años, tuvo un accidente de auto. Y ella quedó muy grave. Se fracturó muchas partes del cuerpo y en una de ellas fue el fémur derecho. A este le pusieron una barra de metal y también se había perforado un pulmón. Este accidente fue un punto de quiebre para Leah. Ella se empezó a cuestionar la vida y se volvió una persona más espiritual. Entonces empezó a interesarse por la filosofía y cosas por el estilo. Con su licencia de español y antropología casi completa, Leah abandonó la universidad. Sus hermanos trataron de convencerla que aguantara, que les faltaba un semestre para terminar la carrera, pero ella se negaba. Así que luego de dejar los estudios empezó a aprender a tocar la guitarra, tomó la fotografía como pasatiempo y también había adoptado una gatita llamada Bea. Ella en este tiempo había comenzado a pasar muchos ratos en cafeterías locales, escribiendo poesía sobre el significado de la vida, y empezó a hacer nuevos amigos en el proceso. Ella en este punto no estaba ni trabajando ni estudiando, ella estaba haciendo, digamos, una vida más bohemia, solamente pasaba el rato, digamos. Su accidente, la muerte de sus padres hicieron que ella se convirtiera en esta persona más espiritual. Así que con este pequeño contexto vamos a ver qué pasó con Leah. El 9 de marzo del año 2000, a tan solo 3 meses de graduarse, Leah habló por teléfono con su hermana y quedaron en juntarse algún día sin decir una fecha exacta. En esta llamada, Cara, su hermana, dijo que Leah parecía normal y no había notado nada raro. Y Leah no le había contado sobre ningún viaje que quería hacer, no le dijo que si ese día se iba a ir a algún lado ni nada. También Leah ese día habló con su compañera de departamento llamada Nicole y ellas acordaron que el día después iban a ser niñeras de alguien. Iban a cuidar a un bebé. Ese día más tarde Nicole se fue a trabajar, dejando a Leah sola en la casa. Pero cuando Nicole volvió a la noche de su trabajo, notó que ni el auto de Leah ni Leah estaban en la casa. Pero en este punto ella no pensó nada raro porque Leah no tenía trabajo y tampoco iba a la universidad, entonces tenía horarios dispersos. No era raro que Leah se fuese a cualquier hora. A la mañana siguiente, el 10 de marzo, Leah seguía sin volver a casa, entonces Nicole se empezó a preocupar. Y aparte se estaba acercando la hora en la que tenían que ir a hacer de niñeras. Y ella no aparecía. Leah no era una persona que era conocida por fallar sus compromisos. Así que esto era raro. Así que Nicole llamó a la hermana de Leah, a Cara, para avisarle de esta situación. Cara entonces va al departamento de ellas dos y acá es cuando encuentra cosas extrañas. Cara nota que faltaba mucha ropa en la habitación de Leah. No estaba su nueva gata adoptada llamada Bae y tampoco estaban algunos objetos personales de ella. Así que asistieron a todos los cafés a donde iba Leah para ver si ella estaba en alguno de estos. También llamaron amigos de ella, pero nadie sabía nada. A este punto ella tampoco se preocupó tanto porque al ver que faltaban cosas de la casa, pensó que se había ido de viaje y listo. Aunque era raro que Leah no le contara a nadie que se estaba yendo de viaje. Pero no fue hasta el 13 de marzo que Cara, preocupada, se fue a hacer la denuncia porque su hermana no volvía, ya que era raro que no se hubiera comunicado en ningún momento con nadie conocido para explicar qué estaba haciendo. En este caso, la policía tomó inmediatamente en serio esta desaparición, pero bueno, en este punto no tenían muchas pistas por dónde empezar a buscarla. También pasaba de que Leah en este momento tenía 23 años. Ella era mayor de edad y buscar a alguien que se hubiera ido por su propia voluntad
de esta edad era complicado porque tenía todo el derecho del mundo a que los demás no se enteraran dónde está. Pero igual así la policía actuó de inmediato. Kara empezó a charlar con amigos de Leah para ver si ella le había contado a alguien algún plan de irse. Y una amiga de ella dijo que habían estado hablando muchos de unos libros que Leah estaba leyendo en ese momento, que eran sobre viajes de mochileros. Y que hablaban mucho de un lugar llamado The Desolation Peak, traducido la punta de la desolación. Este lugar era un lugar para ir a escalar, hacer trekking, visitar, en una montaña básicamente. Y esta amiga dijo que Leah le había contado que tenía ganas de ir ahí. Con esta información a Kara se le ocurrió ir de vuelta a la habitación de Leah y fijarse de vuelta a ver si encontraba algo nuevo. Y esta vez encontró una hoja que tenía un dibujo del gato de Alicia en el País de las Maravillas. Esto no era raro porque a Leah le gustaba mucho esta película. Pero lo curioso era que al otro lado de este dibujo había escrito algunas cosas. Acá hablaba de este libro de viajes y a dónde le gustaría ir en ese momento. Y había una frase escrita que decía: "No soy suicida, sino lo opuesto". Y al lado de esta nota dejó dinero en efectivo. Este dinero era suficiente como para pagar el alquiler de un mes. Así que Kara pensó que ella se había ido a un viaje repentino y ya está. Acá hay un dato importante, que es que Kara tenía el control de las cuentas bancarias de Leah. Porque una vez Leah se había ido de vacaciones a Costa Rica y le dejó la cuenta bancaria a su hermana. Esto era algo común. Así que Kara podría ver los movimientos de la cuenta bancaria de su hermana. Así que ahí vio que pocas horas después de que Nicole se fuera a trabajar, Leah había sacado $3.000 del cajero. Y esa misma noche pagó con la tarjeta de débito una noche en un hotel. También le siguió el rastro con la tarjeta porque ella estaba cargando nafta en la ruta con esta tarjeta. Así que podía ver más o menos en qué ubicación estaba. Así que Kara a este punto entendió que capaz su hermana quiso irse sin avisarle a nadie, para despejarse o algo similar. Aparte se dio cuenta que la ruta en donde estaba yendo Leah era camino a Desolation Peak, así que pensó que estaba yendo ahí. Pero se dio cuenta que después del 13 de marzo no hubo movimientos en la tarjeta de débito de Leah. Pero bueno, pensó que como ella había sacado $3.000 estaba manejando con eso. Pero llegó el 18 de marzo y Leah seguía sin comunicarse. Ese día Kara cumplía 26 años, así que estaba esperando de que Leah la llame. Esto era extraño porque Leah siempre la saludaba para su cumpleaños, eran muy unidas. Pero ese día a Kara le llegó una carta de la policía a su casa, y no eran buenas noticias. La policía le dijo que habían encontrado el auto de Leah totalmente destruido al costado de una ruta. Una pareja que estaba pasando por esta ruta, corriendo, estaban haciendo deporte, encontraron ropa en el piso y siguieron el rastro de estas ropas. Algunas estaban en el piso, otras en rama de árboles, y entre todas estas cosas se encontraron una licencia de conducir y un pasaporte. Esta era una ruta con montañas, y en esta zona la ruta tenía una curva pronunciada que iba hacia abajo de la montaña. Cuando esta pareja se asomó en esta curva, vio el jeep de Leah, dando aviso a la policía y la policía dándole aviso a Kara. Según las investigaciones, el auto iba a 60 km/h cuando chocó y estaban todas las ventanas cubiertas con sábanas y almohadas. Parecía como que Leah había dormido ahí adentro. Pensaban que tal vez después del accidente, si no nos explica por qué estaba todo tapado. Y encontraron más cosas curiosas. Este parecía un choque bastante fuerte y Leah tendría que haberse lastimado bastante, pero no encontraron sangre de ella ni dentro ni fuera del auto, ni en alrededores. El manubrio estaba intacto y no parecía como si alguien hubiera usado los cinturones de seguridad, ya que no estaban estirados como suelen quedar luego de un accidente. Dentro de la camioneta estaban las cosas de su gato, comida y juguetes, pero el gato no estaba ahí ni por ningún lado. A este animal nunca se lo encontró. También buscaron en hospitales por la zona para ver si Leah estaba internada, pero no la encontraron tampoco. La policía pensó que quizás Leah simuló un accidente, pero bueno, no había pruebas de que ella hubiera hecho esto. También pensaron en que quizás saltó del auto en movimiento, pero en la velocidad en la que iba se hubiera matado y su cuerpo estaría ahí cerca. Se buscó con perros y con helicópteros por la zona, porque al costado había como un pequeño bosque, las montañas, pero nunca encontraron nada. Ni a su gato, ni a ella, ni ninguna pertenencia más de ella. Pero lo más extraño de todo fue lo siguiente. En un pantalón dentro del auto encontraron $2.500. O sea que del 9 de marzo al
18, ella solamente había gastado $500. Recordemos que ella había sacado $3.000 del cajero el día que se fue. Esto era raro porque no había usado la tarjeta para otra cosa que no sea para gasolina y la noche en el hotel. Y aparte que del 13 de marzo al 18, que encontraron el auto, no hubo movimientos en la tarjeta ni en su cuenta bancaria. Y algo también muy extraño fue que en el suelo del auto encontraron el anillo de compromiso de su madre. Ella se lo había puesto desde que su mamá había muerto y todos sabían que ella amaba este anillo, le tenía mucho afecto y nunca se lo sacaba y nunca lo dejaría tirado así como así. También en el auto encontraron un boleto de cine para ver American Beauty en la ciudad de Birmingham, que es donde se encontraba el auto, lo que significa de que ella había estado ahí. Pero como dije, del 13 al 18 ella no usó su tarjeta y solamente había gastado $500. Aparte fue al cine y había usado muy poca plata. Esto particularmente había sorprendido a los investigadores. Cara fue a este cine a preguntar si habían visto a Leah. Y los que trabajaban en el patio de comida de este cine dijeron que sí, que la habían visto. Que la habían visto con 2 hombres. Uno de estos 2 hombres se comunicó con la policía. Él dijo que se había sentado al lado de Leah, que conversaron sobre los libros de viaje y sobre Desolation Peak, pero nada más. Y dijo que al otro hombre no lo conocía, que vino a hablarle a Leah y ellos dos se quedaron hablando por más tiempo. Así que este hombre dio las descripciones de cómo era el segundo hombre. Gracias a esto la policía logró contactar con el segundo individuo y este dio declaraciones que contradicen un poco a lo que había contado el primer hombre. El primer chico había dicho que Leah se fue sola, pero este había dicho que Leah se fue con un hombre, con un tal Barry, que Leah se refería así a él. Y este hombre le dio descripciones de cómo era este tal Barry a la policía y hicieron un trato robot con su rostro. Pero nunca encontraron a este tal Barry. Al poco tiempo la policía recibió una llamada de un hombre que dijo que su esposa vio a Leah en una estación de servicio. Esta estación estaba cerca de Birmingham, pero cuando le preguntaron más sobre el tema, este hombre cortó la llamada. La policía se puso a buscar en cámaras de seguridad de las estaciones de servicio donde ella había estado, y la última grabación que encontraron de ella fue en Oregon, el 13 de marzo, y esta grabación mostraba un comportamiento medio raro de Leah. Mientras ella estaba pagando en la caja, no paraba de mirar hacia atrás, a la puerta del estacionamiento. Este estacionamiento no tenía cámaras de seguridad, así que no pudieron ver qué es lo que estaba viendo Leah. Pero bueno, esta fue la última pista de Leah, la última confirmación de ella con vida. Este caso se congeló por años, ya que llegaban pistas, pero ninguna de estas eran creíbles. Y su auto se había conservado para futuras investigaciones. Y recién en el año 2006 se hizo un nuevo hallazgo. Y fue cuando un nuevo investigador tomó el caso. Él volvió a releer todos los expedientes. Y se dio cuenta que nadie había revisado el capó del auto. O sea, nadie lo había abierto y buscado en el motor. Así que buscaron ahí y encontraron algunas cosas raras. En el motor se encontraron huellas y viendo el motor habían notado como que alguien lo estuvo manipulando. Habían sacado una pieza de este motor para que el auto acelerara sin que nadie estuviera adentro apretando el acelerador. Esto obviamente era un hallazgo importantísimo. Lástima que no se investigó antes, no sé por qué no se investigó antes, pero bueno. El segundo testigo que había descrito a este tal Barry había dicho que este hombre era mecánico, pero la policía no le pudo preguntar muchos más detalles a este testigo porque se había mudado a Canadá, cosa que a mí me parece extraño y deberían haber investigado más a este segundo testigo porque podría haber dicho que había un tal Barry y en realidad tal Barry no existía y solamente podría haberlo dicho para despistar la investigación. Pero bueno, le habían pedido huellas a este hombre, a este segundo testigo, para compararlas con las huellas que estaban en el motor y no dieron coincidencia, pero yo lo investigaría más, pero bueno. La policía buscó nuevamente con perros en el bosque y alrededor de las montañas donde estuvo el accidente, porque quizás encontraban la pieza metálica de su pierna si ella había muerto ahí, pero no se encontró nada. Tampoco al gato, ni ninguna prenda, ni nada de ella. Pero bueno, ¿cuáles son las teorías de este caso? La primera es que se haya ido por voluntad propia, o sea, se fue por voluntad propia porque agarró sus cosas y se fue a vacaciones, pero bueno, la idea me parece que era volver, pero que hubiera fingido todo este accidente para darse por muerta y desaparecer. Aunque los hermanos esto no creen que
ella lo haga porque era muy apegado a ellos y no los dejaría solos. Pero bueno, ya con esta última investigación sabemos que probablemente alguien hizo chocar la camioneta a propósito y nadie estaba dentro en el momento del choque. O sea que alguien quiso simular un accidente. La pregunta es, ¿fue Lia o fue otra persona? ¿O fue Lia en complicidad con otra persona? Pero la familia también dice que la buscaron siempre y es raro que si ella se hubiera escapado por voluntad propia nadie lo hubiera visto, ya que este caso en Estados Unidos es muy conocido. Pero también creen que quizás ella se quitó la vida en Desolation Peak. Pero bueno, tampoco encontraron ningún cuerpo en esa zona. Otra teoría es que después del accidente se haya lastimado, se haya metido al bosque y haya muerto ahí y por alguna razón nunca la encontraron, aunque buscaron varias veces en ese lugar. Y la otra teoría es que conoció a alguien en este viaje y esta persona le hizo algo. Puede ser este tal Barry, puede ser el segundo testigo o el primer testigo. Para mí el segundo es alguien raro, pero bueno, no encontré que lo hayan investigado mucho esa persona. Pero bueno, ¿ustedes qué creen que pasó en este caso? ¿Se fue por voluntad propia? ¿Alguien le hizo algo? La verdad que es raro, yo no sé qué pensar, porque puede ser todo. Más que nada porque simularon un accidente y no sabemos si fue ella u otra persona. Pero bueno, gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, dale like y compartilo. Y nos vemos en el próximo video. Chau.